Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Chaira Stephanie Jiménez Ediel. Estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad UIS. En esta tarde les vengo a presentar 3 preguntas que le voy a hacer a 6 personas. En este momento estamos con Ciro Cediel. Hola, Ciro. Hola. Hoy le vengo a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es un país donde hay prioridad a, a todo lo concerniente con los derechos humanos. Bueno, ¿cuáles son las ramas del poder de Colombia? La rama judicial, la rama administrativa y el poder judicial, creo. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de derecho? Creo que la tutela. Bueno, gracias. El siguiente participante es Óscar Cediel. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un Estado social de derecho? Pues, repítame la pregunta que se me fue la paloma. Pues automáticamente es en el gobierno en el cual nosotros vivimos, ¿no? Gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder de Colombia? Legislativa, judicial y, y ejecutiva. Tercera pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de protección de derecho? Por la vía judicial. Eso es. Bueno, Por la vía judicial. gracias. La tercera integrante se llama Margie Jiménez. Bueno, le voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es como un país en la cual hay leyes y normas que rigen pues la sociedad. Cada persona tiene que regirse por unas leyes y por unas normas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder en Colombia? Ejecutiva, legislativa y judicial. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de protección de derecho? Los mecanismos de protección de derechos están regidos en la Constitución Política y son aquellos que protegen pues los deberes y derechos de los colombianos o en cuestión del país. El cuarto integrante se llama Crisman Marín. La primera pregunta es, ¿qué es un Estado social en Colombia? Autoridades públicas que están sometidas a los ordenamientos jurídicos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder en Colombia? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de derecho? Se ejercen mediante acciones judiciales y están establecidas para proteger un evento real de pérdida de derechos. El quinto participante se llama Jorge Amaya. La primera pregunta es, ¿qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es un organismo que está basado en el ordenamiento judicial. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas judiciales en Colombia, las ramas del poder en Colombia? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de protección de derecho? Es una acción judicial que protege los derechos de cada persona en Colombia. La sexta participante es Paula Díaz. La primera pregunta es, ¿qué es un Estado social de derecho? Respeta la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder en Colombia? Ejecutiva, legislativa y judicial. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de protección de derecho? La Constitución Política. Gracias. Mi nombre es Chaira Stephanie Jiménez Cedier y pues les voy a dar las respuestas correctas a la pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es un Estado social de derecho? Está fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de intereses generales.
La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder de Colombia? La primera es la ejecutiva, legislativa y judicial. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de protección de derechos? Se ejercen mediante acciones judicial y está establecida para proteger un evento real de pérdida de vulnerabilidad o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Muchísimas gracias, espero les haya servido de algo este audio.